Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Sí, vamos a hablar sobre el caso Copsi. El caso Copsi es un caso donde está vinculada la masonería secreta, en un tema de chantaje, de contenido sexual, y un tema de intervención contra el voto popular en las elecciones. ¿M? Podemos extraer de esta nota muchos temas y yo me quedo con algunas frases de aquí. Bueno, está en italiano, puedes verlo. Bueno, traduciéndolo, hay unas frases que hablan sobre el origen del escándalo, ¿no? Que grupos de masones secretos am, han, han extorsionado a un político para poder hacerle un lado y ponerse ellos en su lugar, o colocar un títere en su lugar. O sea, eso es lo que ha pasado, ¿no? Vamos a ver, es el hilo de Ariadne en este caso podrían ser las huellas digitales de las cartas eh, anónimas difamatorias contra la víctima, que sería Tommaso Copsi, un ensoñado, es decir, un ex masón, pero que está con licencia, un masón con licencia en la logia, con licencia temporal. Eso sería un ensueñado. Bueno, las cartas anónimas que se le enviaron a Tommaso Copsi tenían el objetivo de identificar a los autores del chantaje de contenido sexual, que incluye imágenes muy osadas, presunto consumo de drogas y la supuesta pertenencia a la masonería. Y hay mucha relación con la masonería aquí. Entonces, el objetivo es eso, ese es chantajearlo para hacerlo a un lado y así, eh, y así que ese punto, ese espacio sea ocupado por otra persona más, ¿no? Es como cuando tú ves en tu país que hay una lista de postulantes, candidatos al Congreso, y de los cinco primeros, todos se van y solamente queda el sexto como primero. Y así, comienzan a descartarse uno a uno los cinco primeros y el sexto termina indemne y termina siendo congresista. Ha pasado. Y tú te preguntas, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Mm? Y son descartados de varias formas: expulsiones, procesos disciplinarios, hasta el propio, hasta la propia autoridad electoral participa en eso. Y al final, los cinco son hechos puestos a un lado y el sexto termina ocupando el escaño. Pasa eso, pasa eso. La pregunta es, ¿qué situación tan rara? ¿Es algo espontáneo o está planificado? Bueno, aquí parece que esas situaciones en verdad son planificadas. Vamos a verlo. Entre los destinatarios de las cartas figuran una diputada de Fratelli, Chiara Laporta. O sea, Fratelli es el municipio. Esta diputada es la actual cabeza de lista regional de la Toscana. Hablamos de la Toscana, que es la zona norte de Italia, donde ya hemos hablado aquí en Real Biopolítica, que es el lugar donde aparecen los etruscos. Esa es la Toscana. Eh, Esta actual cabeza de lista regional, que es uno de los destinatarios, eh, entregó voluntariamente el sobre a Digos y colaboró con las investigaciones. También están implicados ex concejales y ex asesores. Sabemos que por lo general los asesores son los que en verdad hacen todo en la sombra. Los únicos dos imputados por el momento son un tal Belgiorno y una señora llamada Poglianti, acusados de revenge porn y difamación. Bueno, es lo que dice la nota, es lo que dice aquí la nota. Ujú. Ah, bueno, vamos a verlo acá. Ujú. Vamos a ver acá. Bueno, esto está en esta nota de acá. Ujú. Ya lo leí. Eh, lo voy a explicar mejor acá. Mm, la investigación podría ampliarse al mundo masónico. ¿Por qué? Porque hay hipótesis. ¿El chantaje se gestó en ese entorno, acaso?
se gestó en los salones de logia, porque hay mucha relación con la logia aquí. Ahí está. Em, la Guardia de Finanzas sugiere profundizar en los registros de afiliados a la Gran Logia de los Alam para detectar posibles miembros encubiertos o logias secretas. Sabemos que hay logias paramasónicas, es lo que hablamos en el canal del señor Patricio Loms. Hay logias paramasónicas. Se investiga si la campaña difamatoria tuvo un móvil político masónico para influir en las elecciones regionales. La logia está ahí, a través de logias paramasónicas, tipo Misión Imposible, ya lo hemos hablado anteriormente, penetran consejos regionales. Así. Bueno, sobre el contexto histórico y la reincidencia institucional de la logia Sagitario, que está implicada acá, sucede que es la segunda vez en pocos meses que en Prato, un municipio de la Toscana, se enfrentan controversias vinculadas a la logia Sagitario. O sea, esto no es la primera vez que esto pasa respecto a esta logia llamada Sagitario, ¿no? Sagitario Bowles, el arquero. La primera fue durante el escándalo Bugetti, una exalcaldesa investigada por corrupción junto al empresario Mateini, antiguo maestro venerable de esa logia, ex secretario de la misma logia, se declaró, bueno, la víctima llamada Copsi era el secretario, fue secretario de esa misma logia y se declaró en sueño desde junio. Vamos a ver. El caso gira, hablemos de las implicancias político-masónicas en esta zona llamada Prato, Italia. El caso gira en torno a una campaña de difamación contra Tommaso Cossi, el exsecretario del Partido Demócrata en Prato. O sea, es una persona clave en el Partido Demócrata en Prato. Ya hemos hablado anteriormente que el Partido Demócrata estaba muy vinculado con la masonería. Bueno, también entre ellos hay juegos de poder. Mediante cartas anónimas se hizo esa campaña de difamación contra Tomás Okopsi. Estas cartas anónimas contenían acusaciones de contenido sexual, consumo de drogas y vínculos con la masonería. Las cartas fueron enviadas a figuras políticas locales, incluida la diputada Chiara Laporta, de Fraternidad Diluti, algo así, Fraterni, así se llama el lugar, Fraterni de la Libertad, algo así, FDL, quien colaboró con las investigaciones. Los únicos imputados hasta ahora son Bergiornio y Poglianti, acusados de esta situación, de estos delitos que serían revenge porn y difamación. Em, entonces aquí hay posibles conexiones masónicas. Sí, eso, posibles conexiones masónicas. Mm, especialmente la logia Sagitario, implicada en otro escándalo político reciente. Copsi, vinculado previamente a esa logia, se declaró en sueño, ya sabemos. Mm, Entonces, ¿qué están haciendo? Están analizando las huellas digitales y los registros masónicos para esclarecer si el chantaje tuvo motivaciones políticas o fue gestado en entornos organizados. Entonces, aquí se ha reactivado el debate sobre la influencia de redes masónicas en la política local y sobre los límites éticos en las campañas electorales. Estamos viendo cómo la logia influye aquí, cómo influyen aquí estas logias. Vamos a ver. ¿En qué, cómo resumimos el caso Copsi y cuál es la hipótesis masónica? Este caso es de octubre del 2025, es algo nuevo, lo cual no se va a hablar mucho en lugares como Latinoamérica, porque justamente es muy probable que aquí también se esté dando y no se quiera dar visos para que la gente pueda entender qué está pasando, por qué suceden estas cosas tan extrañas. Ahí está. Una vez que tú ves lo que pasa en otros países, lo comienzas a relacionar con tu propio país y comienzas a tener ciertas sospechas. Ya está pasando aquí en Perú, están hablando sobre las logias masónicas y su implicancia en instituciones públicas de alto nivel. Ya está pasando aquí. ¿Por qué? Porque la gente se está enterando a través de canales como Real Biopolítica, que tenemos 800.000 vistas aquí. La gente se está enterando. La prensa entonces no puede quedarse muy callada y tiene que hablar. De otro modo estarían en silencio. La prensa estaría en silencio, en silencio. No diría nada del tema.
Pero ahora que la gente se ha enterado y pregunta, oye, ¿y por qué estos canales no hablan del tema? ¿Qué sucede? Son parte también de eso. Ya, cuando la gente ya comienza a abrir los ojos, a salir de esta matriz, ahí recién ellos hablan del tema. ¿Para qué? Para reencauzarlo y lo van a ver como algo aminorado, como algo sectorizado y no como una cuestión estructural. Ese también es el objetivo de estos canales de la señal manejada por la oligarquía peruana para poder redirigir esa situación como algo esporádico, como algo circunstancial y no como algo mm, estructural. Ese es el objetivo. Ahora vamos a hablar sobre esta campaña de difamación y chantaje político que está haciendo, eh, que está teniendo por víctima a Tommaso Copsi. Tommaso Copsi, como ya hemos dicho, es un ex secretario del Partido Democrático en Prato, fue blanco de una campaña de cartas anónimas que lo acusaban de conductas sexuales comprometedoras, consumo de drogas, pertenencia a logias masónicas. El objetivo aparente es truncar su carrera política. O sea, podando, están podando el arbusto para que solamente eh, den pie la gente de ellos. ¿No? La fiscalía ha incautado 31 cartas y ordenado el levantamiento de huellas dactilares a todos los que la recibieron o manipularon, incluidos ex concejales y figuras políticas, como Chiara Laporta, de Fraterni de la Libertad, Hermanos de la Libertad, algo así, FDL se llama, quien colaboró con la investigación. Imputados y vínculos institucionales. Los únicos dos investigados formalmente son Belgiornio, un exconcejal, y Poglianti, vicepresidenta del ayuntamiento de Empoli, otro distrito, acusados justamente de lo que ya hemos explicado. Belgiornio había entregado personalmente una de las cartas a Giovanni Donzelli en Roma y luego enviado copias por correo certificado a la autoridad supervisora. Ahora bien, tenemos un caso aquí dentro de esta línea de esta línea de tiempo tenemos la situación de logias allanadas y antecedentes recientes. La investigación se ha extendido a dos logias masónicas, la logia Sagitario en Prato y la logia Alam en Florencia. Esta última, la logia Alam, es considerada la casa madre de la logia Sagitario. ¿Mm? Copsi era secretario de la logia Sagitario desde junio. Esta es la segunda vez en pocos meses que dicha logia aparece vinculada a escándalos políticos, tras el caso de corrupción que involucra al exalcalde Bulletti y al empresario Ricardo Matteini, es venerable maestro de la misma logia. Casos de logias. Hay una hipótesis que es la hipótesis de infiltración y manipulación electoral. Sí, esa hipótesis de infiltración y manipulación electoral. La Guardia de Finanzas ha sugerido comparar las listas de miembros de la Gran Logia de Alam para detectar posibles afiliados encubiertos o logias secretas. Se investiga si el chantaje contra Copsi surgió en un entorno político masónico con el fin de influir en las elecciones regionales. Aunque se trata de una hipótesis, la Fiscalía evalúa si continuará esta línea de investigación. Ahí está. Chantajeando a la gente. Entonces tú vas a ver que van a renunciar, renunciar, renunciar y al final solamente van a candidatear a su gente de ellos. ¿Por qué renunció esta persona? Porque la han chantajeado. ¿Por qué renunció esta otra? Porque la han chantajeado. ¿Por qué renunció toda la mesa directiva del Congreso y entró alguien que ni siquiera estaba en la mesa directiva? Y se volvió presidente de la República todavía. ¿Por qué? ¿No será que también lo chantajearon? Así como pasó aquí. ¿Mm? Ponte a pensar qué pasa en tu país. Ponte a pensar. Me dirás que no te acuerdas. Me dirán que no se acuerdan. Bueno, ahí está. Bueno, por algo esta gente gana, porque todo el mundo se olvida. ¿Mm? Vamos a ver. Entonces tenemos dos logias. La logia Sagitario está ubicada en la Vía Lacerini, en Prato. Ha sido allanada por orden judicial.
Ya había estado implicada en otro escándalo político reciente, el caso Buggetti. Sus miembros relevantes son Ricardo Matteini, un empresario y es venerable maestro de esta logia, y Tommaso Copsi, el secretario de esta logia desde junio de 2025, actualmente ensoñado, y la víctima. O sea, entre ellos también sucede. Y la otra logia sería la logia Alam. ¿Dónde está? En Florencia. También está allanada y es la casa madre de la logia Sagitario. ¿Cuál es el objeto de la investigación aquí? Bueno, se analiza su lista de miembros para detectar posibles afiliados encubiertos o logias secretas. Son logias paramasónicas, son logias madres de las logias paramasónicas. Pues se necesitan los miembros para ver si están formando una logia aparte, que espero que también esté dirigida por esa logia matriz, porque sería una coincidencia que todos sean parte de una logia y creen una logia paramasónica, paralela. Sería una gran coincidencia. Bueno, entonces hay hipótesis investigativas. Se investiga si la campaña de desprestigio contra Copsi surgió en un entorno masónico con fines político-electorales. Muy probable. La afiliación encubierta. La Guardia de Finanzas sugiere comparar listas de miembros de la Gran Logia de Alan para detectar nombres ocultos o logias secretas. Una afiliación encubierta. También hay una motivación político-masónica, porque se plantea que el chantaje podría haber sido diseñado para influir en las elecciones regionales. Así. ¿Qué más hay? Hay acciones judiciales y procesales. Allanamiento a las logias Sagitario y Alam. ¿Por qué? Porque están solicitando la liberación del material incautado durante los registros de esas logias. Han incautado el material de estas logias. Ya hemos visto cómo antes, cómo se da la situación cuando va la policía y el gran maestre les dice que esa logia ya no existe, que ya fue pues, liquidada hace mucho tiempo la logia, fue disuelta y ya no queda ningún papel sobre esa logia. Y ya no hay forma de averiguar quiénes son los que han estado involucrados ahí, ¿no? Y después abren otra logia más, hacen fechorías, va la policía y dicen que esa logia también se ha disuelto. Listo. Después abren otra logia más y sigue el mismo bucle. Bueno, entonces la fiscalía busca averiguar si esta línea de investigación está centrada en el entorno masónico. Pareciera que sí. ¿Mm? Pareciera que sí. Entonces, acá podemos ver ¿qué es Prato? Prato es una ciudad ubicada en Toscana, en el centro norte de Italia, cerca de Florencia, unos 20 kilómetros. Forma parte del área metropolitana de Florencia. Tiene una importante industria textil, un patrimonio medieval y una creciente diversidad cultural. Es un sitio clave. ¿Y quién es Tommaso Copsi, la víctima? Bueno, él ocupaba un rol político e institucional clave que lo convertía en blanco de extorsión por parte de estas redes interesadas en frenar su ascenso. Era concejal de Fratelli d'Italia, FDI, así, Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, en Prato. Ex jefe parece que es el nombre del partido político, del movimiento local. Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, en Prato, y ex jefe de bancada del partido en el Consejo Comunal. Y se perfilaba como un posible candidato a las elecciones regionales de Toscana en octubre de 2025. Ahora. Entonces, por eso lo han chantajeado para que renuncie a su candidatura, a su carrera política, y ellos colocan otro en su lugar. Así funciona. Top sí, hablemos de sus vínculos con las logias masónicas. Era miembro en sueño, es decir, estaba retirado temporalmente de la logia Sagitario. No es que estuviera expulsado, sino que él mismo había pedido una licencia temporal de la logia Sagitario, implicada en otros escándalos políticos recientes. Su pertenencia a la masonería fue utilizada como parte del chantaje junto con imágenes íntimas y acusaciones de consumo de drogas. Las cartas son anónimas, exigían su renuncia política, amenazando con difundir contenido comprometedor. El contexto sugiere una campaña organizada para desbloquear su candidatura regional, posiblemente con motivaciones político-masónicas. Es decir, Copsi representaba una figura emergente dentro de la derecha local, con conexiones institucionales y masónicas que lo hacían vulnerable
a una operación de desprestigio. ¿Mm? Su caso revela tensiones internas con involucramiento masónico y posibles intentos de manipulación electoral por parte de estas redes encubiertas eh, relacionadas con la masonería. El caso Copsi. El caso Copsi es clave aquí. Esas cartas anónimas, esas logias, las hipótesis que se están elucubrando sobre miembros encubiertos o logias secretas en los entornos masónicos, sugieren que el chantaje podría haberse gestado en estos entornos masónicos para influir en las elecciones regionales. Otro escándalo sería el caso Bugatti, también del 2025. O sea, se está repitiendo el patrón. Tiene que ver con corrupción municipal y redes masónicas. Los implicados son Matteo Bugatti, exalcalde de Prato, y también, otra vez, Ricardo Matteini, el empresario y ex venerable maestro de la logia Sagitario. Los hechos consisten en una investigación por presunta corrupción en contratos públicos y tráfico de influencias. ¿Y cuál sería la conexión masónica? Bueno, parte de lo que hemos visto. Sucede que Matteo Brecci, Matteini Brecci, tenía vínculos directos con la logia Sagitario, lo que reactivó el escrutinio sobre su rol en redes de poder local. El estado del caso, bueno, el caso Bugatti está en curso. La logia Sagitario aparece como espacio de articulación entre actores políticos y empresariales. Entonces, ¿cuáles son las líneas comunes entre el caso Copsi y el caso Bugatti? Son los siguientes. Uso de estructuras masónicas como plataforma de influencia política. Presunta existencia de logias encubiertas o miembros no declarados. Intervención judicial con allanamientos y confiscación de listas de afiliados. Registro de instrumentalización electoral mediante chantaje, perdón, riesgo de instrumentalización electoral mediante chantaje, difamación o manipulación de candidaturas. ¿Ves? En el caso Bugatti, eh, dicen que está investigado por corrupción por la Fiscalía Antimafia de Florencia. Bugatti es exalcalde de Prato, del Partido Democrático, ya hemos hablado de ese partido y su relación con la masonería, ya hemos hablado repetidas veces aquí en Radio Política. Se acusa de que habría recibido apoyo financiero y electoral por el maestre Ricardo Matteini durante al menos dos campañas políticas. Según los fiscales, Bugatti habría ofrecido favores administrativos a cambio de votos y dinero. Entonces, en base a esa línea de investigación, ah, están suponiendo que el gran maestre podría proporcionar votos y dinero a este candidato a alcalde que fue alcalde. ¿Pero en qué sentido pudieron haber proporcionado votos y dinero? Imagínate el poder de la masonería. Una vez que Bugatti esté en el cargo o estando ya en el cargo, proporcionar favores administrativos, licencias, todo eso, contratos, todo eso. Este caso, el caso Bugatti, fue calificado por los magistrados como un funcionario público comprometido y chantajeable, incluso desde su etapa como alcalde en Cantagallo. Sí, Bugatti, o sea, es comprometido y chantajeable. O sea, buscan gente que pueda hacer chantajes, pueda acceder fácilmente a ser chantajeable, que se pueda presionar con facilidad. En otras palabras, la masonería, estas facciones masónicas buscan títeres. Es más fácil tener un títere que ser uno mismo, que sentarse uno mismo en el escaño del títere. ¿Para qué postular para alcalde? Puedo poner un títere ahí y él trabaja por mí. Aquí está. Sobre Ricardo Matteini Brecci, es un empresario del sector textil. Hemos visto que la zona es una zona textil y él es un empresario de ese sector con cargos en Cofindustria, que es una especie de confederación de trabajadores, perdón, de empresarios textiles y de otras ramas allí en Toscana. Además de venerable maestro de la logia Sagitario en Prato.
Ya está siendo investigado el maestre por corrupción y tráfico de influencias, ¿no? Ha sido un ex venerable maestro, ha tenido el cargo. Entonces, hablan de eso, de que habría financiado las campañas de Bugatti, de que el venerable maestro de esta logia habría financiado las campañas de Bugatti, de esta persona llamada Bugatti, y habría movilizado hasta 4.000 votos en su favor. ¿Cómo lo ha hecho? Es lo que aquí en Perú llamamos gamonalismo. Todavía existe ya los caciques, el caciquismo. Existe gracias a estos masones. Eso hace que el país no avance. Acusaciones contra Mateini Brechis, considerado una figura clave en en la articulación entre redes masónicas y poder político local. Su rol en la logia Sagitario es central para entender la posible instrumentalización de estructuras masónicas en procesos electorales. Sí, entonces, vamos a ver. Entonces, eso estamos viviendo aquí en, en la masonería. Eso se vive en la masonería. Y es lo que estamos explicando aquí, en Real Biopolítica. ¿Qué opinas de esta nota? ¿Qué opinas? Bueno, nos vemos y ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.